Hola, hola, ahora sí, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos los amigos y sobre todo amigas del museo, porque veo aquí muchísimas. Qué bien, qué alegría, hijas, de verdad. Una velada muy grata, ¿no? Os veo ya de canaperos con vuestras cervecitas, eso está muy bien, maravilloso. Ay, ay, eso me gusta, compañeras, claro que sí. ¿Estáis bien? ¿A gusto? ¿Cómodas? Sí, queridas, pues venga, lo haremos rápido para que podáis disfrutar más de la velada. Ya sabéis que el Museo Thyssen-Bornemisza ha convocado para jóvenes artistas una serie de reinterpretaciones de una selección de cuadros del museo para poder desarrollar con total libertad de técnicas y estilos bueno, pues unas nuevas obras. Vamos a mostrar una selección que podéis de todos modos encontrar en el hashtag #VersionAThyssen. Queremos aprovechar también, por supuesto, hola, a todos los que nos estáis viendo desde el streaming, que también habrá algunos y algunas de las premiadas de esta noche que no han podido acompañarnos. Os mandamos mucho amor y a los que habéis perdido, pues más todavía, claro, como siempre. 15ª edición de esta reinterpretación de cuadros. Desde el 2019 se han recibido más de 11.000 obras. Eso es un rato viendo pues un poco Benidorm Fest, ahí escuchando canciones todo el rato, bien. Y bueno, estamos ahora mismo también aprovechando el 30 cumpleaños, como yo, fijaos, es que somos del 92, este museo y yo, así que es un día de celebración especial. El Museo Thyssen está en Aries, yo no soy, no Aries, no, es Libra ahora, ¿no? Yo soy Tauro, nos llevamos bien, pues fijaos qué maravilla. Hemos recibido más de 500 obras en esta edición que han tenido que escrutar nuestro jurado con mucho pesar y me consta que ha sido bastante complejo, pero que se han divertido pues mucho. Os cuento un poquito lo que vamos a hacer ahora pues para que no se os atasque como el buñuelo y bueno, básicamente consiste en que ahora vamos a mostrar las obras finalistas de los participantes, también de los miembros del jurado que pues, participaron en anteriores ediciones y de artistas invitados y vamos a anunciar pues, esas 6 obras ganadoras de esta edición. Para concurrir, pues la maravillosa Paula Cendejas va a hacer... Ahí está. Ay, perfectamente. Claro. Viva cariño, ¿verdad? Recordad que hemos venido, aunque no es el hormiguero, a divertirnos, efectivamente. Entonces, pues todas las sonrisas que podáis sacar, pues mejor para vosotras. #VersionAThyssen cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y con el apoyo de Cervezas Alhambra para este evento, que eso nos gusta mucho. Bueno, dicho lo cual, yo creo que ya estamos para ir viendo cuáles eran las versiones, las propuestas que se habían lanzado para que efectivamente vosotras, las jóvenes artistas, hicieseis vuestras propuestas. Así que arrancamos, si os parece bien, con la visitación de Jacob Io Hans Strup, que era el otro nombre. Ahí está. Ahí la tenéis, queridas, fijaos, esa Virgen María embarazada de Jesús con su prima Isabel. Esas son las interpretaciones. Ahí está. Estas son las interpretaciones. Efectivamente, cuando se hacen las visitaciones, ahí, estas son las propuestas, son 8 de las propuestas que hemos destacado, había muchas más. Fíjate qué chulerías, ¿eh? Toquisha y Rosalía, como poco ahí, la verdad. Isabel era la prima de la Virgen María, para los que no lo sepáis, por daros unas clases de religión básicas. Ahí están las dos, justo en cintas ambas. Bueno, y su prima Isabel estaba embarazada de San Juan Bautista. Claro, para que... Bueno, yo os lanzo aquí detalles que tengo yo en mi cognoscencia del Nuevo Testamento. La segunda obra propuesta también para reinterpretar era el retrato de un hombre de la familia Wisberg y el retrato de una mujer. Ahí les tenéis, qué pareja, fíjate, de Bartholomäus Brun el Viejo, porque tuvo un hijo, entonces ya el hijo era el joven y él era el viejo. Bueno, un pintor renacentista alemán. Esto va en gustos, desde luego. A mí personalmente no me gusta, lo siento. Las reinterpretaciones bastante guays, eso sí. Muchísimo mejor las reinterpretaciones que los de... Lo siento, o sea, si nos está escuchando ahora mismo la baronesa Thyssen, pido perdón. Guapísimas esas reinterpretaciones. Fijaos las tumbas ahí en el suelo, un poco yo, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? Fíjate, anda. Están chulas, ¿eh? Tampoco se puede comentar mucho porque va rápido. Mira la máquina esta, anda. Premio.
En tercer lugar, también teníamos como propuesta el retrato de una mujer con un perro de Veronés, este sí. Ahí está. Veronés, ya sabéis, el de las bodas de Caná, ese cuadro que está enfrente absolutamente ignorado por la Mona Lisa en el Louvre. Lamentable, pero es así. Le gustaban las cosas grandes a Veronés, parece ser. Bueno, las bodas de Caná, de hecho, es bastante grande. Este no es un retrato especialmente grande, no sé si os ha dado tiempo a hacer el recorrido. Aquí están las reinterpretaciones, por si no lo habéis podido ver. 8 de las seleccionadas. Fíjate. Parece Ugacio crujiente, ¿verdad? Gracias por pillar esta referencia. Seguimos saludando, por supuesto, a las compañeros y compañeras de streaming que nos acompañan. Fíjate, el de Lucía, ¿eh? Efectivamente, en cuarto lugar también tenemos los soldados jugando a los dados. Los soldados jugando a los dados, algo que harán ahora próximamente el 12 de octubre también de Michel Schwertz. Bueno, un poco como en la actualidad, ¿por qué no decirlo? No hay forma de encontrarles haciendo otra cosa, los soldados, por lo que sea. Vamos allá con las reinterpretaciones. ¿Cómo os gusta a vosotras, mis niñas, el ritmo? No te cortes, ¿eh? Hay unas niñas aquí divirtiéndose. Me gusta. Recordad que se podía hacer la participación en cualquier tipo de disciplina, podía ser plástica o... Por eso os estáis encontrando algunas cosas pues, más curiosas que otras. Fíjate. Ahí las tienes. Muy bien, muy chulas, chulísimas. Jóvenes músicos de Antoine Lenin. El cuadro es bastante pequeñito, en realidad. O sea, de hecho, creo que es más grande ahí proyectado en la pantalla. Fíjate, niña dulce. Bueno, ahí está el chiquillo, ¿verdad? Un poco también como, quiero decirte, como la gente ha interpretado que eran los conciertos de Rosalía sin músicos, pero no es así, ¿sabes? Solamente hay uno realmente tocando la bandurria. Muchos artistas ahí trabajando. Y estas son las reinterpretaciones, efectivamente. Los Minions, ahí, mira los Minions. ¡Ay! ¿Te hacen gracia? Son graciosos. A mí también me gustan. Fíjate. Mira esos animalitos. Y continuamos con la sexta y última propuesta, que era la sombrerería de Edgar Degas. Ya sabéis, ese pintor impresionista, a los que os gusta Manet, así. Esa época que también era como de construcción política social. A mí, una de mis faves de la historia, desde luego del arte plástico, desde luego. Ahí lo tienes, 1882, pues estaban calzando unos sombreros. No sabían si les convencían o no, estaban ahí haciendo unas ventas complementarias, efectivamente. Y vamos allá con las propuestas. Ahí es. Anda, que estaban ahí dando un besillo. Pues ya está, ya hemos terminado con esta exhibición de propuestas. O sea, no hemos terminado, o sea, un momento, no se ha terminado esto, claro. Las propuestas, efectivamente, y algunas de las selecciones. Y bueno, estaban conectadas, como habéis podido observar, con el tema de la amistad. O sea, hay muchas, pues eso, los dados, estas últimas chicas en la tienda de la sombrerería. Y tiene dos motivos esto no está pensado así al azar. Una era para atender un puente con la exposición de Picasso Chanel, no Chanel Slow Mo, sino Chanel, Gabriel Chanel, Coco Chanel, Cucú Chanel, como estoy yo un poco, que también precisamente esa exposición nos habla de la relación personal entre estas dos figuras, que se va a inaugurar el 11 de octubre, o sea, este próximo martes. Y por otra parte,
hablando de amistad, pues la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Museo Picasso, que es la colección Eugenio Arias, la que han prestado para esta ocasión, y surge precisamente de la relación de amistad que tenía Picasso con su barbero y confidente, Eugenio. Entonces, pues le regaló las obras expuestas a este museo en Buitrago de Lozoya, así que os animo también a que lo visitéis porque es gratuito, que nos gusta a nosotros ahorrar una perra, porque está bastante caro todo, por otra parte. Inflación, ya sabéis, no hemos venido a deprimirnos más. Habrá una muestra especial de obras en #versionathyssen, en formato digital proyectadas, pues por si acaso queréis visitarlas. Todo esto lo encontraréis también en las redes sociales del museo. Dicho lo cual, vamos a hacer un pequeño repaso por las obras invitadas que tenemos. Tenemos 3 artistas fuera de concurso que han hecho su propia reinterpretación de algunas versiones del cuadro que ellos han elegido y además forman parte del jurado que han elegido los ganadores. Así que vamos a presentar estas aportaciones que ellos han hecho también. En primer lugar tenemos la Plaza de San Marcos en Venecia de Canaletto. Canaletto, nos encanta. Fíjate, con menos palomas que ahora en la actualidad. Y la versión que tenemos es de Trapalleiro, ilustrador y arquitecto, versionada, ahí la tenéis, chulísima, ¿eh? ¿Os gusta a vosotras? Nos encanta. La siguiente es La Virgen del Árbol Seco, de Petrus Christus. ¡Oh! Me encanta esta obra también, a ver si la tenemos por ahí. Fijaos. Es curiosa, ¿verdad, cariño? Sí, es curiosa. Y la ha interpretado Hugo Emanuel Figueroa, ilustrador y también filmmaker argentino. Esta es su reinterpretación, ahí la tienes. De día. Y por último, los grandísimos Daniel Rueda y Ana Davis, dúo de artistas fotógrafos también, han versionado la pareja de retratos de Gerard Terbosch. Ahí los tenéis. De hecho, la de la derecha concretamente pone mujer a edad de 30 años. Y ahí estaban precisamente Daniel Rueda y Ana Davis, que la han reinterpretado mucho mejor. Desde luego, agradable de ver. No ha sido nada sencillo elegir al jurado los finalistas, pero lo han hecho, porque no les quedaba otra. Tenían una deadline y así ha ocurrido. Así que vamos a proceder ya, pues para ir agilizando esto. Estamos ya llegando al final de esta presentación, a la entrega de premios. Ahí está. ¡Viva, cariño! Eso es. Mira, tengo aquí el futuro de mi pensión aquí entregadísimo. Hace así la niña. Sí, te la pagaré. Entrega de premios. Vamos allá. Tenemos 3 segundos premios a los cuales se va a hacer entrega de 300 euros. 300. Y la tarjeta Amiga del Museo. Fíjate, que permite entrada gratuita, acceso a actividades y otras ventajas. Nos interesa mucho. Nos interesa mucho. Y otros 3 primeros premios, queridas, queridos. 700 euros. ¡Guau! O sea, guau. A día de hoy esto ya es una beca. O sea, es una beca extra que nadie esperaría. Más también tarjeta Amiga. Así que fenomenal. Muy bien, muy generosos. Aplauso para Thyssen, claro. Y por supuesto para todos los que lo organizan, porque hay gente que impulsa estas cuestiones. Vamos a empezar por los segundos premios para dar así como más emoción a la movida. Es versión del cuadro Soldados jugando a los dados, de Michel Schwitz. El ganador es Diego Acosta, Godi Gallery, por su obra Solo Dados, efectivamente. El jurado ha destacado precisamente el toque surrealista de la composición y como elemento de los dados, el toque de que se han multiplicado, integrándose con gran precisión en la composición. Muy bonito. Enhorabuena, chicos. Me imagino que nos estáis siguiendo desde casa. Os haremos llegar la invitación, o sea, la tarjeta de amigos y los dólares. Esperemos que no se pierdan pues, por el camino. Vamos allá con el segundo premio de los segundos de esta noche, que es la versión de Retrato de una mujer con un perro. La ganadora es Una vaca con clase. Un aplauso enorme. El jurado ha destacado la gracia del posado de mujer y perro, así como la técnica mixta, que parece unar lo fotográfico con lo pictórico. Y me consta que además está ella por aquí. ¿Is she here?
¿Quiere venir a recoger el premio personalmente o le parece un cuadro de comedor torcido hacer esto? No vamos a dilatar más esto, pues se lo entrego después con un par de besos muy apetentes. La siguiente y última de segundos premios por la versión de la pareja de retratos de Bartholomeus Brun el Viejo. Es la obra de Nuestra vida en 5 imágenes. Fuerte aplauso porque yo creo que está por aquí también ella, ¿no? Mao Account. Creo que está también, pero también le da como vergüenza. No le iba a dar los 300 euros en efectivo, te iba a dar solamente una tarjeta del museo, las tengo por aquí, pero bueno, os la daré igualmente. ¿Eres tú? ¿Quieres subir a por ello? Venga, y así nos das unas palabras, cariño, claro que sí. Ahí está, esta era, ¿verdad, corazón? ¿Quieres saltar así a lo loco? Uf, no, hombre, claro. Ay, oye, un aplauso, por favor, compañera. Compañera, ¿cómo te sientes? Estoy contentísima. ¿Te ha hecho ilusión? ¿Cómo te apuntaste a esto? A ver si animas o instigamos a que la gente se anime para próximas ediciones. Pues, bueno, yo conocía ya el concurso, ¿no? Porque lleváis muchas ediciones ya. Sí. Y dije, bueno, pues nada, me voy a animar a hacerlo. ¿Y te pasabas por edad de que es un rey para ti? ¿El qué, perdón? Digo, ¿te pasabas por edad de que es un rey para ti? No, es broma. Ah. O sea, que es un rey para ti era un concurso que había de dibujar lo que tú Sí. entendías por el rey cuando estábamos en primaria. Obviamente, no, era un chiste. Ya está. Bueno, pues que estoy muy agradecida ¿Sí? y muy feliz. Hija mía, pues como lo prometido es deuda, mira lo que tengo por aquí. Toma, la tarjeta. Querida, pues disfrútala muchísimo, ven mucho, enhorabuena, corazón, y ¿animarías a la gente a que se apuntase a esta historia? Todo el mundo. Sí, sí. Que venga. ¿Te vas a presentar al año que viene también? Con otro user, sí, a lo sí. mejor. Yo creo que sí. Vale. Pues nada, querida, muchísimas gracias. Gracias. Disfrútalo y pásalo muy bien, querida. Ahora nos vemos, claro. Pues qué bien, hemos terminado con este... Ay, cuidado, recibidla así un poco como si fuese una cantante de Lala Love You. Dicho lo cual, vamos a por los primeros premios. Esto está ya tocando su fin. El primero de los premios va para la reinterpretación de La Visitación, de Jacob y O. Hanstrup. Efectivamente, ahí estaban. Es curioso cuadro este, ¿eh? Fijaos. La ganadora de esta reinterpretación es Fanny Copaxi por su obra The Visit. Fijaos, el jurado ha destacado precisamente la técnica que ha sido en textil, spray y acrílicos. Muy sorprendente, desde luego, y como elementos y formas en apariencia mínimos se ha conseguido pues, recrear al original. Así que aplauso a esa sábana santa que se ha marcado la Fanny. Besito, querida. Te llegarán tus euros y tu tarjeta de amiga. Vamos allá a por la segunda, al segundo primer premiado, que es por el cuadro Los jóvenes músicos, la reinterpretación del cuadro de Los jóvenes músicos, efectivamente, de Antoine Lenin. El ganador es... No lo sabéis, ¿no? Claro, lo voy a decir ya. Pablo Bailac, @pbailar, con su obra 5 jóvenes. Ahí está. ¿Qué ha destacado aquí el jurado? La representación minimalista de los músicos y el esquema de colores y formas que nos remite al original. Así que nada, querido, pues enhorabuena, un besito enorme, Pablo, y ya está. Y qué bien. Hala, vamos a por el último de los primeros premiados o premiadas de la noche de hoy, que es por el cuadro de La sombrerería, de Degas. La ganadora, porque es ganadora de la versión de La sombrerería, es Martita MSN por su obra Paráfrasis de La sombrerería. Ay, Martita, querida, ¿quieres subir? Bueno, hija mía, bueno, que no sabíamos cómo saludarnos, como Clinton, ¿verdad? Ay, toma, compañera. Martita MSN, fíjate, curioso nickname.
Pues mira. Ay, ponte el micro. Porque me llamo Meseguer, pero todo el mundo me llama Messenger, así que MSN me puse. Perfecto, está o sea bien que jugado. todo el mundo se acuerda. Oye, escúchame una cosa, ¿sabes por qué lo han premiado el jurado? ¿Quieres saber el motivo? Sí, por favor. Pues mira, le ha maravillado la reinterpretación, la mirada alternativa de Egas, cargada de fuerza, color y destreza. Bueno. O sea, que no te- me lo puedo creer. ¿No? ¿Por qué? Muchísimas gracias. ¿Por Pues qué? porque es la primera vez que me presento algo así. Y me encanta el arte, pero es verdad que no me he formado en ello tanto como me gustaría y me siento muy agradecida. ¿Te da un input para...? Vamos, total. Ay, hija mía, de verdad. Sí. Pues qué bien. ¿Hobby o de profesión? Hobby por ahora. Por ahora. Ahí está, compañera, claro que sí. Oye, pues mira, te voy a dar por aquí yo la tarjeta de amiga del Thyssen. Vale. Ahora ya eres mejor amiga del Thyssen. Muchísimas gracias. Y los euros se pondrán en contacto contigo. Pues muchísimas Y ya gracias. Ahora ya podemos beber todos. Ahora sí, claro, todos a gusto, hombre. Nada, cariño, a ti. Cuidado, recogedme a Martita en Messenger porque si no... Dicho lo cual, muchísimas gracias por haber acompañado bueno, pues a esta noche tan especial, esta noche donde las puertas del museo se nos abren para una oportunidad yo creo que única y además de poner en valor el talento emergente, el talento oculto, el talento en general de todas las personas que han querido participar. Os animamos a que lo hagáis para el próximo curso. Dicho lo cual, os dejo ya con el concierto de la maravillosa Paula Cendejas. Un abrazo enorme, queridas. Por la cara dejo su perfume en mí y un mensaje en DM. No soy tu amor ni tu mujer, pero ¿qué vamos a hacer? Del brazo tómame, yeah. Le quité la dolce, desde su escote lo hicimos en el coche, bailando donde nadie nos conoce, tú y yo locos aquella noche. Baby, hay que cogernos bien, traigo un bar, aquí me conoce, a él no sé, si quieres irte solo dímelo, es por tu bien, nada más pero tienes que volver, dormir con él, Baby, hoy no te escapas, pa' mí, llama a tus amigos, no vas a ir, me he puesto la noche, la llevo pa' ti. Sabes, nene, esto no empezó y entre los dos llevamos tiempo deseándolo. No digas que no, están en el bar de atrás, nadie se va a enterar. Pégate un poco a mí, no me dejes salir. Noche, besé su escote, lo hicimos en el coche, bailando donde nadie nos conoce. Tú y yo locos aquella noche. Baby, hay que escondernos bien, traigo un bar a que me conoce, a él no sé, si quieres irte solo dímelo, es por tu bien, nada más pero tienes que volver, dormir con él, Un aplauso para mi banda. Guapa tú. Buenas noches, Madrid. ¿Cómo estáis? No escucho, ¿cómo estáis? Eso me gusta más. Bueno, estoy muy feliz esta noche por estar en Madrid, en mi ciudad. Siempre que toco aquí me pongo un poquito más nerviosa de lo normal, porque viene gente que quiero mucho a verme y eso me da como un poco de nervio, pero bueno, espero que lo paséis muy bien. Veo muchas caras conocidas que me hace mucha ilu y vamos a darle, ¿no? Esto se llama Sabaneta. Ya tengo contigo, hay más de un motivo para dejar de ser solo amigos.
Tu voz al oído me hace pensar en bebé, ¿por qué estamos tú y yo así de lejos? No te conozco, pero creo que me quiero enamorar, enamorar. Muchos me tiran queriéndome para ellos y yo luchando para que no estés en mis sueños una noche más. Incapaz de escapar de la ilusión hasta que aparezca otro lado de tu mente. Y no quiero más, solo que tú me digas cuándo no detenerme y volveremos a quedarnos callados frente a frente. Me siento más cerca de ti cuando más estoy lejos de tenerte. No quiero más, noche y día perderme, cada vez más lejos de tenerte. Ambos sentimos un escalofrío, tentándonos hasta perder el sentido. Yo cantándote bajito al oído, tú rondando mi cuello como desvistiéndonos noche y día, poniendo en práctica la teoría, sintiéndome más tuya que mía, teniéndote aquí en mí. Y vivir desvistiéndonos noche y día, poniendo en práctica la teoría, sintiéndome más tuya que mía. No era real, era fantasía hasta que atravesé. Y no quiero más, solo que tú me digas cuándo no detenerme y volveremos a quedarnos callados frente a frente. Y me siento más cerca de ti cuando más estoy lejos de tenerte. No quiero más, noche y día perderme, cada vez más lejos de tenerte. Que tengo de ti más cerca y cada vez más lejos de tenerte conmigo. Ya tengo contigo. Hay más de un motivo para dejar de ser solo amigos.